Bienvenidos a Relatos Escalofriantes. Esta noche te traigo historias que han aterrorizado a México durante generaciones. Brujas y encuentros sin explicación. Antes de comenzar, más de la mitad de ustedes aún no están suscritos. Quiero pedirte un favor. Si te gusta el terror, suscríbete y deja tu like. Es gratis y me ayudas muchísimo a seguir trayéndote más historias como estas. Ahora sí, comencemos. Hay cosas en esta vida que no se pueden explicar con la razón. Hay sucesos que desafían todo lo que creemos saber sobre el mundo. A veces, cuando el sol se esconde y la oscuridad toma las calles, hay fuerzas que despiertan, fuerzas que han estado ahí desde hace siglos esperando. Y cuando alguien se cruza en su camino, ya no hay vuelta atrás. Esta es la historia de Pedro Ramírez, un hombre común y corriente de Tuxpan, Veracruz, que nunca creyó en leyendas. Hasta que la leyenda vino a buscarlo. Pedro vivía en una casa sencilla en las afueras de Tuxpan, cerca de donde las calles de piedra se vuelven de tierra y las luces públicas escasean. Era un hombre trabajador, de esos que se levantan antes del amanecer para ir al puerto a descargar pescado. Tenía 32 años, una esposa llamada Rosa y 2 niños pequeños que eran su alegría. Pedro no creía en fantasmas ni en aparecidos. Para él, esas eran historias que los viejos contaban para asustar a los niños. Historias sin fundamento, puras invenciones. Pero en Tuxpan, como en muchos pueblos de Veracruz, hay una leyenda que todos conocen. Una leyenda que se cuenta en voz baja, especialmente cuando cae la noche. Es la leyenda de la carreta de la muerte. Dicen que a medianoche, cuando las calles están vacías y el silencio es tan profundo que puedes escuchar tu propio corazón, se oye un sonido. Primero es lejano, casi imperceptible. El golpeteo de cascos de caballo sobre el pavimento. Luego viene el chirrido de las ruedas de madera sobre la tierra. Y después, si tienes la mala fortuna de estar cerca, puedes ver la silueta. Un caballo negro como la noche más oscura, arrastrando una carreta antigua. Y en esa carreta va la mismísima muerte, recogiendo las almas que le corresponden. Los viejos del pueblo decían que quien escuchaba la carreta pronto recibiría una visita, que la muerte había puesto su ojo en esa persona, y quien tuviera la desgracia de verla directamente a los ojos, bueno, esa persona no tenía más que días contados. Pedro se reía de esas historias. Las consideraba cosas de gente sin educación, de personas que se aferraban a creencias del pasado. Él era un hombre moderno, un hombre de razón. Todo cambió una noche de octubre. Era jueves. Pedro lo recuerda perfectamente porque al día siguiente tenía que madrugar más de lo normal. Había llegado tarde a casa después de ayudar a un amigo a reparar su lancha. Rosa ya estaba dormida con los niños. La casa estaba en silencio. Pedro se preparó algo de cenar, se sentó en la pequeña sala a ver un rato de televisión, y cuando miró el reloj en la pared, marcaba las 11:40 de la noche. Se fue a la cama sin darle mayor importancia. Cerró los ojos, pero el sueño no llegaba. Había algo en el ambiente, algo que no podía identificar. Una sensación extraña, como si el aire se hubiera vuelto más pesado, como si algo invisible estuviera observándolo. Trató de sacudirse esa sensación tonta de encima. Era solo cansancio, se dijo a sí mismo. Solo necesitaba dormir. Entonces lo escuchó. Al principio pensó que era su imaginación, un sonido distante, casi como un eco. Pero se fue haciendo más claro, más cercano. Era el sonido inconfundible de cascos de caballo. Rítmico, constante, acercándose por la calle desierta. Pedro frunció el ceño. Era extraño. En ese barrio nadie tenía caballos. Nadie pasaba con animales a esas horas. Se incorporó en la cama, aguzando el oído. Rosa seguía profundamente dormida a su lado. El sonido se acercaba más. Ahora podía escuchar también otro ruido. El chirrido agudo de ruedas de madera girando, como si fueran viejas, desgastadas. El tipo de ruedas que ya no se usaban. El tipo de ruedas de las carretas antiguas que solo había visto en museos o en fotos viejas. El corazón de Pedro comenzó a latir más rápido. No era posible. No podía ser lo que estaba pensando.
Las leyendas eran solo eso, leyendas, mentiras, cuentos inventados, pero el sonido seguía ahí, cada vez más cerca de su casa, los cascos golpeando el pavimento con un ritmo que parecía sacado de una pesadilla, y ese chirrido constante, penetrante, que se le metía en la cabeza como una aguja. Pedro se levantó de la cama con cuidado de no despertar a Rosa. Se acercó a la ventana que daba a la calle. Las cortinas estaban cerradas. Dudó un momento. Parte de él quería volver a la cama, taparse la cabeza con la cobija y fingir que no había escuchado nada. Pero la curiosidad era más fuerte. Necesitaba saber qué estaba pasando. Con mano temblorosa separó ligeramente las cortinas y miró hacia afuera. La calle estaba oscura. Las pocas luces públicas que había estaban apagadas, como si alguien las hubiera desconectado a propósito. Solo había la luz tenue de la luna, que apenas iluminaba las siluetas de las casas vecinas. Todo parecía normal, vacío, silencioso. Pedro empezaba a sentirse tonto. Quizás había soñado todo. Quizás su mente le había jugado una mala pasada. Estaba a punto de soltar la cortina cuando lo vio. Su sangre se congeló. Ahí, al final de la calle, emergiendo de entre las sombras, había algo moviéndose. Al principio era solo una mancha oscura, pero mientras se acercaba, la forma se volvía más clara. Era un caballo. Un caballo completamente negro. Tan negro que parecía absorber la poca luz que había. El animal se movía con un trote extraño, mecánico, como si no fuera un ser vivo, sino algo movido por fuerzas que no pertenecían a este mundo. Y detrás del caballo, arrastrándose sobre la tierra, venía una carreta. Una carreta vieja, destartalada, que parecía hecha de madera podrida. Incluso desde la distancia, Pedro podía ver que estaba cubierta de musgo y tierra, como si hubiera salido directamente de una tumba. Las ruedas giraban con ese chirrido insoportable que le taladraba los oídos. Y lo más terrorífico de todo era que no había nadie visible guiando al caballo. No había jinete, no había cochero. El caballo simplemente avanzaba solo, arrastrando su carga hacia algún destino desconocido. Pedro quería apartar la mirada. Quería gritar, quería correr, pero estaba paralizado. Sus ojos estaban clavados en esa visión de pesadilla que se acercaba lentamente a su casa. El caballo pasó justo frente a su ventana, tan cerca que Pedro pudo ver su ojo. Un ojo vacío. Un ojo que no reflejaba vida. Un ojo que parecía un pozo sin fondo. Y en ese momento, Pedro supo con absoluta certeza que lo que estaban contando los viejos era verdad. La carreta de la muerte era real. Y acababa de pasar frente a su casa. La carreta siguió su camino calle abajo, alejándose lentamente con ese mismo sonido escalofriante. El chirrido de las ruedas se fue haciendo más débil, más lejano, hasta que finalmente desapareció en el silencio de la noche. Pedro se quedó ahí parado frente a la ventana, temblando de pies a cabeza. El sudor le corría por la frente a pesar de que la noche era fría. Sus manos estaban heladas. Su respiración era agitada, como si hubiera corrido durante horas. Se apartó de la ventana y se dejó caer en el borde de la cama. Rosa se movió un poco, pero no despertó. Pedro la miró y sintió una oleada de miedo que le recorrió todo el cuerpo. Recordó lo que decían los viejos. Quien escuchaba la carreta recibiría una visita pronto, y quien la veía con sus propios ojos no tenía mucho tiempo. Las palabras resonaban en su cabeza como campanas de funeral. No podía ser cierto. Tenía que haber una explicación lógica. Tal vez había sido un sueño muy vívido. Tal vez estaba enfermo y tenía fiebre. Cualquier cosa menos aceptar que lo que acababa de ver era real. Pero en el fondo de su corazón, Pedro sabía la verdad. Sabía que no había estado soñando. Sabía que había visto algo que no debería existir. Y sabía que las leyendas no eran simples historias para asustar niños. Eran advertencias. Eran verdades que la gente había aprendido a lo largo de generaciones, y él las había ignorado, las había despreciado. Y ahora era demasiado tarde. No durmió nada esa noche.
Se quedó sentado en la cama mirando la pared, esperando que amaneciera. Cuando los primeros rayos de sol entraron por la ventana, Pedro sintió un alivio momentáneo. La luz del día siempre hace que los miedos nocturnos parezcan menos reales. Se levantó, se preparó para ir al trabajo y besó a Rosa y a los niños antes de salir. Todo parecía normal, todo parecía estar bien, pero no lo estaba. Pedro lo sabía. Mientras caminaba hacia el puerto, sentía que algo había cambiado. El mundo se veía igual, pero se sentía diferente. Como si una sombra invisible lo siguiera a todas partes. Como si unos ojos que no podía ver lo estuvieran observando constantemente. Trató de concentrarse en su trabajo, pero sus manos temblaban. Sus compañeros le preguntaron si se sentía bien. Él solo asintió y dijo que no había dormido bien. No podía contarles lo que había visto. No podía explicarles que había visto la carreta de la muerte. Pensarían que estaba loco. Los días pasaron. Pedro intentaba actuar con normalidad. Jugaba con sus hijos cuando llegaba a casa. Hablaba con Rosa sobre cosas cotidianas. Pero por dentro estaba aterrorizado. Cada noche esperaba escuchar de nuevo ese sonido, los cascos del caballo, el chirrido de las ruedas. Y algunas noches, cuando todo estaba en silencio, le parecía escucharlo a lo lejos. Un eco fantasmal que lo hacía saltar de la cama y correr a la ventana. Pero nunca volvió a ver nada. Una semana después de aquella noche, Pedro empezó a sentirse mal. Al principio fueron dolores de cabeza leves. Luego vino el cansancio. Un cansancio profundo que no se iba ni durmiendo. Rosa insistió en que fuera al doctor, pero Pedro se negó. Sabía que ningún doctor podría ayudarlo. Sabía que lo que tenía no era una enfermedad del cuerpo. Era algo mucho peor. Era la marca de la muerte. Los dolores de cabeza se volvieron más intensos. Pedro empezó a tener fiebre. Dejó de ir al trabajo. Se quedaba en cama la mayor parte del día, sudando, temblando, sintiendo cómo sus fuerzas se escapaban como agua entre los dedos. Rosa estaba desesperada. No entendía qué le pasaba a su esposo. Los niños preguntaban por qué papá no jugaba con ellos. Pedro apenas podía responder. Apenas podía mantener los ojos abiertos. Una noche, mientras yacía en la cama con fiebre alta, Pedro escuchó el sonido de nuevo, pero esta vez no venía de la calle. Venía de dentro de la casa, los pasos lentos de algo que se acercaba, el chirrido de algo arrastrándose. Pedro intentó moverse, pero su cuerpo no respondía. Intentó gritar, pero ningún sonido salió de su garganta. Solo podía quedarse ahí, paralizado, escuchando cómo esos pasos se acercaban a su habitación. La puerta se abrió lentamente. No había nadie visible, pero Pedro podía sentir una presencia fría, una presencia antigua, una presencia que olía a tierra húmeda y a flores marchitas. La temperatura de la habitación bajó tanto que Pedro podía ver su propio aliento, y entonces la vio, una figura alta, envuelta en una capa negra. No tenía rostro, solo oscuridad bajo la capucha, y donde deberían estar sus manos, había huesos blancos que brillaban tenuemente en la oscuridad. La figura se acercó a la cama. Pedro quería rogar, quería suplicar, quería pedir más tiempo con su familia, pero sabía que era inútil. La muerte no negocia, la muerte solo cobra lo que le pertenece. La figura extendió su mano huesuda hacia él. Pedro sintió un frío terrible en el pecho, un frío que le atravesaba el corazón como miles de agujas de hielo. Rosa despertó de golpe al escuchar un ruido extraño. Era un gemido débil que venía del lado de Pedro. Encendió la luz rápidamente y lo que vio la llenó de terror. Pedro tenía los ojos muy abiertos, mirando hacia un punto fijo del techo. Su boca estaba abierta como si hubiera querido gritar, pero no hubiera podido. Su rostro estaba pálido, casi gris. Rosa lo sacudió. Gritó su nombre, pero no hubo respuesta. Pedro se había ido. Los doctores dijeron que había sido un paro cardíaco súbito, que a veces pasaba con gente joven sin ninguna razón aparente, que era una tragedia inexplicable.
Pero los viejos del pueblo sabían la verdad. Cuando escucharon la historia, cuando Rosa les contó entre lágrimas que Pedro había estado actuando extraño la última semana, cuando mencionó que él había dicho algo sobre escuchar cascos de caballo en la noche, los viejos solo movieron la cabeza con tristeza. Ellos sabían lo que había pasado. La carreta de la muerte había venido por Pedro. Y cuando la muerte llama, no hay escapatoria. Dicen que todavía hoy, en las noches sin luna en Tuxpan y en otros pueblos de Veracruz, se puede escuchar ese sonido, el golpeteo de cascos sobre el pavimento, el chirrido de ruedas antiguas. Y si tienes la desgracia de escucharlo, más vale que te encierres en tu casa, que cierres bien las cortinas, que reces si sabes hacerlo, porque la carreta de la muerte sigue recorriendo las calles oscuras, sigue buscando almas que recoger. Y si te toca a ti, si te ve con esos ojos vacíos, entonces ya no hay nada que hacer. Solo esperar. Esperar a que venga a buscarte. Porque la muerte siempre cobra lo que le corresponde. Siempre. La familia de Pedro nunca se recuperó completamente. Rosa tuvo que mudarse con sus padres para poder criar a los niños. La casa donde vivían quedó abandonada. Los vecinos dicen que a veces, en ciertas noches, se escuchan ruidos extraños que vienen de ahí, como si algo estuviera esperando, como si algo se hubiera quedado atrapado entre este mundo y el otro. Nadie se atreve a acercarse después del anochecer, y así termina la historia de Pedro Ramírez, el hombre que no creía en leyendas hasta que fue demasiado tarde, el hombre que vio la carreta de la muerte y pagó el precio más alto. Su historia se cuenta ahora en voz baja, igual que se contaban las historias que él despreciaba. Se cuenta como advertencia. Se cuenta para que otros no cometan el mismo error. Porque hay cosas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión. Cosas que existen en las sombras. Cosas que esperan pacientemente a que caiga la noche para salir a reclamar lo que les pertenece. Y si alguna vez, en una noche oscura y silenciosa, escuchas el sonido de cascos acercándose, si escuchas el chirrido de ruedas viejas arrastrándose por la calle, no salgas, no mires por la ventana, no intentes ver qué es, porque algunas cosas es mejor no verlas, algunas cosas es mejor dejarlas pasar de largo, y rezar para que sigan su camino y te dejen en paz, porque si la carreta de la muerte se detiene frente a tu casa, entonces ya no hay esperanza. Solo queda esperar el final. A veces las tradiciones de nuestros abuelos tienen más verdad de lo que queremos aceptar. Hay cosas en este mundo que la razón no puede explicar, y mientras más tratamos de buscarles sentido, más nos damos cuenta de que hay fuerzas que escapan a nuestro entendimiento. Esta es una de esas historias que te hacen cuestionar si lo que llamamos superstición es realmente solo eso, o si nuestros ancestros sabían algo que nosotros hemos olvidado en nuestro afán por explicarlo todo con la ciencia y la lógica. Lo que vas a escuchar sucedió en un pequeño pueblo cerca de Coatepec, Veracruz, hace no muchos años. Y aunque te parezca increíble, cada palabra está basada en testimonios reales de personas que vivieron los hechos. Pedro Ramírez era un hombre de campo nacido y criado en las montañas de Veracruz, en una pequeña comunidad donde todos se conocían desde hace generaciones. Tenía 32 años, una familia que mantener, y trabajaba desde niño en los cafetales que rodeaban el pueblo. Era un hombre práctico, de esos que no pierden tiempo en fantasías ni creencias sin fundamento. Siempre se había burlado de las historias que contaban los viejos del pueblo, esas leyendas sobre espíritus y criaturas sobrenaturales que según ellos habitaban en los montes y cafetales. Para Pedro, todo eso no era más que cuentos para asustar a los niños o excusas de borrachos para justificar sus andanzas nocturnas. Su madre, doña Carmela, era todo lo contrario. Ella sí creía en las señales, en los presagios, en las tradiciones antiguas que se habían transmitido de boca en boca durante siglos. Una de las cosas que más le preocupaba era el canto de cierta ave nocturna que a veces se escuchaba en el pueblo. Cuando el tecolote cantaba cerca de alguna casa, doña Carmela se persignaba 3 veces y encendía una veladora. Decía que ese pájaro era un mensajero, que su presencia nunca traía nada bueno, que cuando aparecía era porque algo terrible estaba por suceder. Pedro siempre se reía de eso.
Le decía que era solo un animal buscando comida nada más. Pero doña Carmela insistía. Le contaba la vieja leyenda que le habían contado sus abuelos, sobre cómo ese pájaro había aprendido a reconocer el olor de la desgracia, y se acercaba a las casas de aquellos cuyo destino estaba sellado. Todo cambió una noche de octubre. Pedro regresaba tarde de trabajar en los cafetales. El camino de tierra que llevaba a su casa atravesaba un tramo oscuro rodeado de árboles antiguos, donde la luna apenas se filtraba entre las ramas. Conocía ese camino de memoria. Lo había recorrido miles de veces, de día y de noche, solo y acompañado. Nunca le había dado miedo. Esa noche, sin embargo, algo era diferente. El aire estaba extrañamente quieto, como si el bosque entero estuviera conteniendo la respiración. No se escuchaban los grillos ni las ranas, ninguno de los sonidos normales de la noche. Solo un silencio pesado, incómodo, que le erizaba la piel sin saber por qué. Entonces lo escuchó. Un canto penetrante que cortaba el silencio como un cuchillo. No era el ulular común de un búho. Era algo distinto, más agudo, más insistente. Un sonido que parecía repetirse una y otra vez con una regularidad perturbadora. Pedro se detuvo en seco. El sonido venía de algún lugar cercano, quizás de las ramas sobre su cabeza. Miró hacia arriba, pero la oscuridad era demasiado densa para distinguir algo. El canto continuaba, implacable, y ahora Pedro sentía cómo su corazón latía más rápido. Se dijo a sí mismo que era ridículo tener miedo de un simple pájaro, que estaba dejando que las historias de su madre le afectaran la mente. Aceleró el paso, queriendo alejarse de ese lugar lo más rápido posible, pero el canto lo seguía. A cada paso que daba, el sonido parecía moverse con él, manteniéndose siempre a la misma distancia, como si el ave estuviera volando de árbol en árbol siguiéndolo. Pedro empezó a sudar frío a pesar de que la noche era templada. Sus manos temblaban ligeramente mientras apretaba la linterna que llevaba. La luz débil apenas iluminaba unos metros adelante, creando sombras que parecían moverse y retorcerse a los lados del camino. El canto se hizo más fuerte, más cercano, y Pedro pudo sentir una presencia invisible que lo observaba desde la oscuridad. Era como si miles de ojos estuvieran fijos en él, estudiándolo, esperando algo. Cuando finalmente llegó a su casa, entró rápidamente y cerró la puerta con fuerza. Su esposa, María, se asustó al verlo pálido y sudando. Le preguntó qué le pasaba, pero Pedro no quiso hablar. Se sirvió un vaso de agua con manos temblorosas y se sentó en silencio tratando de calmarse. No le contó sobre el pájaro. No le mencionó el canto que lo había seguido. No quería parecer un cobarde. No quería admitir que algo tan simple le había causado tanto miedo. Se dijo que había sido su imaginación, que el cansancio del trabajo le había jugado una mala pasada. Mañana todo volvería a la normalidad, pero a la noche siguiente, el canto volvió. Esta vez no estaba en el camino. Estaba justo afuera de su casa. Pedro lo escuchó a través de la ventana de su habitación, ese mismo sonido agudo y persistente que le helaba la sangre. Se levantó de la cama y se asomó por la ventana, tratando de ver algo en la oscuridad del patio. Durante varios minutos permaneció ahí, inmóvil, escuchando ese canto que parecía no tener fin. María también se despertó, y cuando escuchó el sonido, su rostro palideció. Ella conocía las historias, ella sabía lo que significaba. Tomó la mano de Pedro y le suplicó que no saliera, que se quedara adentro, que encendiera velas y rezara. Pero Pedro seguía siendo terco. Tomó una lámpara y salió al patio decidido a encontrar a ese maldito pájaro y ahuyentarlo de una vez por todas. El patio estaba vacío. La luz de la lámpara iluminaba los árboles frutales, la cerca de madera, el pequeño gallinero. Pero no había ningún ave visible. El canto, sin embargo, continuaba, y ahora Pedro se dio cuenta de que venía de todas direcciones a la vez. Era imposible ubicar su origen. Giraba la cabeza de un lado a otro, buscando desesperadamente la fuente del sonido, pero era como si el canto emanara del aire mismo, rodeándolo, envolviéndolo. Un escalofrío le recorrió la espalda.
Por primera vez en su vida, Pedro sintió un miedo genuino, primitivo, el tipo de miedo que te dice que estás en presencia de algo que no deberías estar viendo. De repente, el canto cesó. El silencio que siguió fue aún más aterrador. Pedro se quedó parado en medio del patio, con la lámpara en la mano, esperando, conteniendo la respiración. Entonces escuchó un sonido diferente, un aleteo suave justo detrás de él. Se dio vuelta rápidamente y por un instante, a la luz temblorosa de la lámpara, vio un par de ojos amarillos que brillaban en la oscuridad. Eran enormes, fijos en él con una intensidad que no parecía natural. No era la mirada curiosa de un animal, era algo distinto. Esos ojos lo observaban con una inteligencia escalofriante, como si supieran algo sobre él que ni él mismo sabía. Y luego, tan rápido como apareció, la presencia desapareció entre las sombras. Pedro regresó a la casa temblando. Esta vez sí le contó todo a María, quien inmediatamente fue a despertar a doña Carmela. La anciana escuchó el relato en silencio, moviendo la cabeza con una expresión de profunda preocupación. Cuando Pedro terminó de hablar, doña Carmela solo dijo una cosa: el pájaro lo había marcado, había venido por él. Pedro intentó protestar, decir que eso era absurdo, pero las palabras murieron en su garganta. En el fondo, una parte de él sabía que su madre tenía razón. Algo había cambiado esa noche en el camino. Algo oscuro había puesto sus ojos en él. Los días siguientes fueron una pesadilla. El canto aparecía cada noche, siempre a la misma hora, siempre con la misma intensidad. Pedro dejó de dormir bien. Empezó a verse demacrado, ojeroso, nervioso. En el trabajo cometía errores que nunca había cometido antes. Sus manos temblaban constantemente y saltaba al menor ruido. La gente del pueblo comenzó a notarlo. Algunos lo miraban con lástima, otros con miedo, como si fuera contagioso. Doña Carmela pasaba horas rezando, encendiendo velas, pidiendo protección, pero nada funcionaba. El pájaro seguía ahí, noche tras noche, cantando su mensaje de oscuridad. Pedro intentó de todo para librarse de la maldición. Fue con el curandero del pueblo, quien le preparó limpias con hierbas y huevos. Consultó al sacerdote, quien le dio agua bendita y rosarios. Incluso intentó quedarse despierto toda la noche con un machete en la mano, esperando al pájaro para enfrentarlo. Pero nada servía. El ave siempre estaba un paso adelante, siempre fuera de su alcance, siempre presente con su canto que ahora Pedro escuchaba incluso durante el día, resonando en su cabeza como un eco que no lo dejaba en paz. Una semana después de que todo comenzara, Pedro empezó a experimentar algo peor que el canto. Comenzó a tener sueños. No eran pesadillas normales. Eran visiones tan vívidas que al despertar no podía distinguir si había estado dormido o despierto. En esos sueños, veía al pájaro posado en la rama de un árbol frente a él. Era más grande de lo que debería ser cualquier ave, con plumas que parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. Sus ojos amarillos lo miraban fijamente, y cuando abría el pico para cantar, Pedro podía ver que dentro de su garganta no había carne ni hueso, solo un vacío negro e infinito que parecía querer tragárselo entero. Y en esos sueños, el pájaro le hablaba, no con palabras, sino con imágenes que se proyectaban directamente en su mente. Le mostraba cosas terribles, cosas que iban a suceder, cosas que ya habían sucedido en lugares oscuros donde nadie miraba. Pedro despertaba gritando, empapado en sudor, con el corazón a punto de salírsele del pecho. María ya no sabía qué hacer. Lo veía consumirse día tras día, convertirse en una sombra de lo que había sido. Intentaba consolarlo, decirle que todo estaría bien, pero las palabras sonaban huecas incluso para ella. Doña Carmela pasaba cada vez más tiempo en la iglesia, rogando por su hijo, encendiendo veladoras hasta que el altar parecía un mar de pequeñas llamas parpadeantes. Pero sus oraciones parecían rebotar contra un muro invisible. El mal que había tocado a Pedro era antiguo, más viejo que las oraciones cristianas, más profundo que cualquier fe. En el pueblo, otros empezaron a escuchar el canto también. Primero fue don Esteban, el vecino de al lado,
quien una noche mencionó haber escuchado un pájaro extraño cantando cerca de su casa. 3 días después sufrió un infarto mientras trabajaba en su milpa. Sobrevivió, pero quedó débil, envejecido, como si el ataque le hubiera robado años de vida. Luego fue la familia Méndez, que vivía 2 calles más abajo. Reportaron el mismo canto persistente durante varias noches seguidas. A la semana, su hijo mayor tuvo un accidente en la carretera cuando regresaba de Xalapa. El camión en el que viajaba se salió del camino en una curva. No fue el único que sufrió consecuencias en ese accidente, pero él recibió la peor parte. La gente del pueblo comenzó a hablar en voz baja, a mirarse entre ellos con rostros preocupados. El pájaro estaba cazando. Pedro sabía que él había sido el primero. El pájaro lo había elegido primero a él, y de alguna manera, por estar cerca, otros también estaban siendo marcados. La culpa lo consumía tanto como el miedo. Se sentía responsable de la desgracia que estaba cayendo sobre su comunidad. Dejó de salir de su casa excepto cuando era absolutamente necesario. Se la pasaba sentado en la oscuridad de su sala, mirando la pared, escuchando ese canto que ahora era constante en su cabeza. Ya ni siquiera necesitaba que fuera de noche. El sonido estaba con él siempre, una presencia invasiva que había hecho nido en su mente, y desde ahí controlaba cada uno de sus pensamientos. María encontró a su esposo hablando solo varias veces. Al principio pensó que estaba rezando, pero cuando se acercó lo suficiente, se dio cuenta de que estaba conversando con algo, respondiendo a preguntas que solo él podía escuchar. Sus ojos tenían una mirada perdida, como si estuviera viendo algo que existía en otra dimensión, invisible para todos los demás. Cuando ella le hablaba, Pedro tardaba varios segundos en reaccionar, como si tuviera que viajar desde muy lejos para volver a la realidad. Y cuando finalmente la miraba, María podía ver que cada vez quedaba menos del hombre con el que se había casado. Algo lo estaba consumiendo desde adentro, vaciándolo como se vacía una fruta podrida. El curandero del pueblo, don Chalo, vino a ver a Pedro una última vez. Era un hombre de 70 años que conocía todos los secretos antiguos, todas las curas tradicionales que se habían transmitido por generaciones. Pero cuando entró a la casa de Pedro y lo vio sentado en su silla, el curandero supo inmediatamente que estaba ante algo que escapaba a su conocimiento. El aire mismo alrededor de Pedro estaba pesado, denso, como si una nube de oscuridad lo envolviera. Don Chalo se acercó despacio, con respeto, como quien se acerca a un altar sagrado o a un lugar maldito. Pasó sus manos sobre la cabeza de Pedro sin tocarlo, murmurando palabras en una lengua que ni siquiera María reconoció. Luego se detuvo, bajó las manos y negó con la cabeza. «No hay nada que yo pueda hacer», dijo don Chalo con voz quebrada. «Esto es más grande que mis conocimientos. El mensajero ya ha hecho su trabajo». Cuando se fue, doña Carmela lo siguió hasta la puerta y le preguntó en voz baja qué significaba eso. El curandero la miró con ojos llenos de tristeza y le dijo que se preparara, que pasara todo el tiempo posible con su hijo, que le dijera todo lo que necesitara decirle, porque el pájaro nunca se equivocaba, nunca cantaba en vano, y cuando marcaba a alguien, era porque su tiempo ya estaba contado. Las noches se volvieron interminables para Pedro. Ya no dormía, no podía. Cada vez que cerraba los ojos veía al pájaro, sentía sus garras clavándose en su alma, arrastrándolo hacia abajo, hacia un lugar frío y oscuro del que sabía que no habría regreso. Empezó a ver sombras moviéndose en las esquinas de las habitaciones, figuras que desaparecían cuando giraba la cabeza para mirarlas directamente. Escuchaba susurros, voces que hablaban en idiomas que no conocía, pero que de alguna forma entendía. Y todas le decían lo mismo, que se preparara, que aceptara, que era inútil resistirse. Una madrugada, Pedro se levantó de la cama donde había estado acostado sin dormir durante horas. María se había quedado dormida de puro agotamiento a su lado. Con movimientos lentos, casi mecánicos, Pedro se vistió en silencio. Salió de la habitación, atravesó la sala y abrió la puerta principal. Afuera,
La noche estaba tan oscura que parecía sólida. No había luna, no había estrellas, solo negrura absoluta. Y en esa negrura brillaban 2 puntos de luz amarilla. Los ojos del pájaro. Pedro caminó hacia ellos como hipnotizado. Sus pies descalzos pisaban la tierra fría del patio, pero él no sentía nada. Estaba vacío por dentro, hueco, como si todo lo que lo hacía humano hubiera sido extraído dejando solo una cáscara. El pájaro lo esperaba posado en la cerca. Era enorme, mucho más grande de lo que Pedro había imaginado. Sus alas estaban plegadas, pero aún así parecía ocupar más espacio del que debería. Su plumaje era de un negro tan profundo que absorbía la luz, creando un agujero en la realidad. Y sus ojos, esos ojos amarillos que habían perseguido a Pedro durante semanas, brillaban ahora con una intensidad feroz. El ave ladeó la cabeza, observándolo, y Pedro supo con absoluta certeza que esta criatura había existido desde antes de que los humanos caminaran sobre la tierra. Había visto imperios levantarse y caer. Había sido testigo de millones de muertes, y ahora lo miraba a él con la misma indiferencia con la que había mirado a todos los demás a lo largo de los siglos. El pájaro abrió el pico y cantó. Pero esta vez el sonido no era aterrador. Era casi hermoso en su tristeza, una melodía que hablaba de finales inevitables, de ciclos que se cierran, de la naturaleza transitoria de todas las cosas. Pedro sintió algo romperse dentro de él, una última resistencia que se desmoronaba como arena. Cayó de rodillas en el patio, con lágrimas corriendo por sus mejillas, aunque no sabía si eran de miedo o de una extraña paz que comenzaba a invadirlo. El pájaro extendió sus alas, enormes alas que parecían cubrir todo el cielo, y en ese momento Pedro entendió. No había escapatoria. Nunca la había habido. Desde el momento en que escuchó ese primer canto en el camino, su destino había quedado sellado. A la mañana siguiente, María encontró a Pedro en el patio. Estaba sentado contra la cerca, con los ojos abiertos mirando al cielo, pero sin ver nada. Su corazón todavía latía, su pecho todavía subía y bajaba respirando. Pero Pedro ya no estaba ahí. Su mente se había ido a algún lugar lejano del que no regresaría. Los doctores que vinieron después dijeron que había sufrido un colapso nervioso severo, un quiebre psicológico total. Lo llevaron a un hospital en Xalapa, donde pasó semanas sin responder a ningún estímulo, sin reconocer a nadie, sin hablar. Doña Carmela iba a visitarlo todos los días. Tomaba su mano y le hablaba, pero los ojos de su hijo permanecían vacíos, perdidos en algún horizonte que solo él podía ver. Nunca se recuperó. Los meses pasaron y Pedro siguió igual, atrapado en su propio mundo de silencio y oscuridad. María intentó cuidarlo cuando finalmente lo dejaron regresar a casa, pero era como cuidar a un extraño que tenía el rostro de su esposo, el hombre que ella había conocido, que se reía y trabajaba y soñaba con un futuro mejor. Ese hombre había desaparecido la noche que el pájaro finalmente vino a reclamar lo que había marcado como suyo. En el pueblo, la gente dejó de hablar del asunto. Era demasiado perturbador, demasiado cercano. Pero todos habían escuchado las historias desde niños, las mismas historias que Pedro había ignorado durante años, y ahora esas historias habían cobrado vida de la manera más terrible posible. Por las noches, cuando escuchaban el canto de algún pájaro desconocido, la gente cerraba sus ventanas, encendía sus velas y rezaba para que ese sonido se alejara de sus casas, porque todos sabían lo que significaba. Todos sabían que el mensajero nunca descansaba, que seguía ahí afuera en la oscuridad, buscando, esperando, eligiendo a su próxima víctima. Doña Carmela vivió solo 2 años más después de lo que le pasó a su hijo. Murió con el corazón destrozado, susurrando oraciones hasta su último aliento. En su funeral, algunos juraron haber escuchado el canto de un pájaro desconocido entre los árboles del cementerio. Nadie se atrevió a buscarlo. Nadie quiso comprobarlo. Solo aceleraron la ceremonia y regresaron a sus casas antes de que cayera la noche. Pedro todavía vive, si a eso se le puede llamar vivir. Pasa sus días sentado junto a la ventana de su casa, mirando hacia el monte,
esperando algo que quizás nunca llegue, o que quizás ya llegó hace mucho tiempo. María se ha convertido en su sombra, cuidándolo sin esperanza, sabiendo que el hombre que amó se fue hace años y nunca volverá, y en las noches, cuando el viento sopla entre los cafetales y los árboles susurran secretos antiguos, a veces se puede escuchar un canto que corta el silencio como una advertencia, como un recordatorio de que hay cosas en este mundo que están más allá de nuestra comprensión, más allá de nuestro control. El mensajero sigue ahí, siempre ha estado ahí, y seguirá estando cuando todos nosotros nos hayamos ido. Porque hay fuerzas en este mundo que existían antes que nosotros, y que seguirán existiendo después. Y lo único que podemos hacer es rezar para que cuando llegue nuestro momento, cuando escuchemos ese canto en la oscuridad, tengamos la fortaleza que Pedro no tuvo. O quizás no haya fortaleza posible. Quizás lo único que queda es rendirse a lo inevitable, aceptar que somos solo parte de un ciclo mucho más grande y antiguo de lo que jamás podremos imaginar. La casa de Pedro todavía está ahí, en las afueras del pueblo. La gente pasa caminando rápido frente a ella, sin mirar demasiado tiempo hacia sus ventanas oscuras. Los niños han aprendido a no jugar cerca, y cuando cae la noche y las sombras se alargan, nadie se atreve a acercarse, porque todos saben que esa casa ya no le pertenece a los vivos, le pertenece al mensajero, a ese guardián de umbrales que marca a los elegidos y los arrastra hacia la oscuridad. Y si alguna noche escuchas un canto extraño afuera de tu ventana, un sonido que no reconoces pero que te hiela la sangre, no salgas a investigar. Cierra tus ojos, reza si sabes hacerlo, y espera a que pase. Porque si el mensajero te ha encontrado, si has sido marcado, no hay nada en este mundo ni en el otro que pueda salvarte de lo que viene. Lo único que queda es esperar el momento en que tu tiempo se acabe, en que tu mente se quiebre y seas arrastrado al mismo lugar vacío donde Pedro permanece atrapado para siempre, entre la vida y algo mucho peor que la muerte. Esta es la historia que todavía se cuenta en Veracruz, en los pueblos donde las tradiciones antiguas no han muerto, donde la gente recuerda que hay cosas que deben ser respetadas, temidas, nunca ignoradas. Pedro Ramírez de Coatepec aprendió esa lección de la manera más cruel posible, y su historia permanece como advertencia para todos aquellos que creen que el mundo moderno ha borrado los misterios oscuros que siempre han acechado en las sombras. El mensajero espera, siempre espera, y algún día, quizás mañana, quizás en años, vendrá por ti también.